Roberto, vamos, es que es lo científico con la montaña, encima veis esos sitios tan extremos que, joder, es súper llamativo, vamos. Hemos venido hasta la Facultad de Letras de Vitoria-Gasteiz para estar con dos glaciólogos y geógrafos. Así estamos con Iñaute Izaguirre, él es del Goibar, y Ibai Rico, que es de aquí mismo, de Vitoria-Gasteiz. Han protagonizado dos expediciones, por lo menos dos expediciones importantes, tanto científicas como montañeros, a Tierra de Fuego. Tierra de Fuego que todavía sigue siendo una tierra bastante incógnita, y ellos han investigado recogiendo muestras entre las nieves y el hielo en los campos de hielo, y para ello se han acercado navegando hasta Tierra de Fuego. Y vamos a hablar sobre todo de la última expedición. Bueno, hay que decir que una fue en el año 2016 y la última entre marzo y abril de 2022, que se llamó Into the Ice. Hay un bonito documental sobre esta expedición con unas imágenes que iremos viendo y vamos a dialogar con ellos. Así que bienvenidos. Egunon, ¿qué tal, Eñaut? Ibai. Eso, Roge. Bien, pues ¿cómo llegasteis a Tierra de Fuego? Por ejemplo, en la última expedición, la de Into the Ice, porque utilizasteis un velero para ello, que se llamaba Kotick. Sí, eso es. Bueno, yo creo que llegamos a partir de una pandemia, ¿no? Intenciones de ir ya estaban casi en 2019, cuando terminamos un poco incógnita Patagonia, ¿no? Pues empezamos a dar una vuelta de a ver qué podíamos realizar por esa zona. Y bueno, luego a partir de la pandemia pues tuvimos que parar, como todos. Y fue el año pasado, en el año 2022, cuando de repente vimos la opción y en menos de un mes y medio, menos de 2 meses, nos pusimos las pilas y montamos toda la expedición, ¿no? Parte fundamental de esta expedición pues sí ha sido el velero Kotick, que está regentado por Rigor Bell y Adriana Enríquez, una pareja joven que tiene mucha experiencia en la navegación tanto en Patagonia como en la Antártida. Y bueno, pues nos pusimos en contacto con ellos y sabíamos que necesitábamos eso, un campo base itinerante o flotante que nos pudiese llevar un poco a las zonas que queríamos visitar, ¿no? Incógnita Patagonia fue la primera expedición, la de 2016, y esta de Into the Ice. ¿Por qué esa combinación, Ibai? Porque también eres montañero, guía de montaña, entre otras cosas, además de glaciólogo y geógrafo. ¿Por qué esta expedición también combinaba las dos facetas, la montañera con la científica? Bueno, yo creo porque igual responde a algo que tenemos dentro, ¿no? A esa llamada de, por una parte, como escaladores, tenemos la llamada, ¿no?, de ascender estas cumbres que aún no se conocen, que están sin subir, que tienen toda esa incertidumbre, entonces nos llama a ir allí. Y por otra parte, como científicos, porque de alguna manera podemos dar voz a esas montañas, a esos glaciares, y un poco estudiar los cambios que se están viviendo, ¿no?, allí en los glaciares, poder cuantificar estos cambios, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que la combinación de las dos cosas al final es un poco lo que también nos caracteriza en lo que hacemos, y poder ir a un sitio como Darwin pues tiene todo este añadido de la dificultad de poder llegar allí, de las complicaciones logísticas, del mal tiempo que hace allí, pero a la vez es como muy magnético el poder, ¿no?, plantearnos ir allí a hacer ciencia y a poder escalar algunas de estas cumbres que estaban todavía sin subir, ¿no? Entonces es un poco por eso. Sí, porque habéis subido recientemente 2 cumbres que eran vírgenes. Bueno, habéis estado en 3 cumbres y 2 de ellas vírgenes en la misma cordillera Darwin, en Tierra de Fuego. Sí, las 3 están más o menos en la misma zona, ¿no? El primer objetivo principal era subir al Monte Roncagli, que ya tenía 5 intentos desde los años 70, con, bueno, pues alpinistas conocidos, entre otros como Simon Yates. Y bueno, para nosotros era un poco un misterio, ¿no?, de montaña, porque tanta gente que lo había intentado y bueno, pues era el objetivo principal, ¿no? Es una cumbre muy estética, muy bonita, de más de 2.200 metros de altura, que para la zona pues es de los montes más altos. Y bueno, pues la combinación de dónde está situado, en ese laberinto de glaciares y de montañas y toda esta historia de intentos, pues también nos parecía, aparte de lo bonita que era, pues como un objetivo desde el punto de vista de la exploración alpina, pues como el objetivo principal, ¿no? Y después hemos podido también ascender al Cerro Sara, que también tenía varios intentos y que es otra bella montaña en la zona del Fiordo Pia. Y finalmente pues abrimos una variante, el arista sureste del Monte Francés, que es otra montaña también muy bonita, sí. ¿Y qué tipo de infraestructura necesitáis para subir estas montañas, además vírgenes? ¿Cómo os orientáis? Porque claro, además estamos hablando de Tierra de Fuego, que el viento será muy importante, ¿no? Muy rugiente, supongo. Y luego, claro, pues es una tierra todavía incógnita, ¿no?, al hallar sitios todavía vírgenes. Efectivamente, o sea, ya en sí el lugar pues es muy remoto y sobre todo el tema del viento que comentas, pues claro, es muy impredecible, pues todos conocemos cómo es Patagonia, ¿no? Ya lo oímos, ¿no? Y esta es una Patagonia
todavía más al sur, ¿no?, de lo que solemos conocer, ya es el final de Sudamérica, está muy expuesto, ¿no?, a los westerlies del Pacífico, y entonces pues lo que llegan son vientos huracanados que pueden llegar de un momento a otro, y de hecho casi todo el tiempo en sí la tónica es que haga malo y que en medio haya ventanas de buen tiempo que tú tienes que aprovechar. No es que haga malo y luego bueno, es que en general hace todo el tiempo mal tiempo y vientos muy fuertes, que además es una complicación para la navegación en sí también, y tienes que buscar estas ventanas, ¿no?, y estar justo a punto para que cuando hay una ventana más o menos decente pues puedas hacer algo, ¿no? Entonces tienes que hacer el puzzle con la preparación previa, que es muy importante, por ejemplo, mirar las imágenes satelitales para mirar los accesos por el bosque, cómo están los glaciares, planear bien por dónde accedes a la montaña. Muchas veces los accesos en sí pues es la parte clave, ¿no? Y hay que tener en cuenta que lo hacemos todo en estilo alpino, o sea, no vamos montando grandes campamentos ni fijando cuerdas, entonces es todo con equipos de 1, 2, 3, 4 personas como mucho y cargando todo en la mochila, ¿no? Entonces es un poco la idea esta de planificar bien, ser flexibles y a veces tener que tener mucha paciencia para que después cuando viene la ventana salir disparados, ¿no? Sí, Bai, porque te has acompañado, bueno, habéis estado haciendo cordada junto con otro vitoriano, otro gastisterra, Johnny Noriza. Entre los dos habéis subido estas montañas que tienen alguna de ellas 2.300 metros, o sea que estamos hablando también de altitudes, sobre todo en zonas tan australes, bastante elevadas. Sí, 2000, y bastante expuestas. Eso es, el Roncagli, que tiene más de 2.200 metros y son montañas que, bueno, pues hay que tener en cuenta que se sale desde el nivel del mar, y aunque no estás hablando de montañas de 6.000 metros, pero vamos, son perfectamente equiparables porque las condiciones y el viento pues hacen que sean montañas bastante complejas, cambiantes, con condiciones muy cambiantes, y que te puedes ver también, tienes el potencial de verte atrapado en estas tormentas patagónicas que cuando soplan pues son muy desagradables y peligrosas, sí. Eñaut, ¿qué supone también para un científico? Y también pues tiene ese componente de aventura, porque has estudiado allí en la Universidad de Punta Arenas en Chile, también el barco supongo que sería chileno, ¿no? No en este caso, o sea, el Cotic tenía bandera de Antigua, sí, creo que era Antigua, pero sí que están muy arraigados a la zona. Al final, bueno, la familia de Igor ha navegado toda la vida y de hecho el barco lo adquirió en herencia casi, ¿no? Y ya llevan pues más de una docena de años navegando por esas latitudes y por esos mares, y sí que tienen una especie de comunidad ahí en Puerto Williams donde cada vez pues se están sintiendo más cómodos, ¿no? Y sí, bueno, yo creo que son ya casi más de 10 años desde que fui a la región de Magallanes, en este caso a Punta Arenas, a realizar un máster en glaciología en la Universidad de Magallanes allí. Y a partir de ahí, bueno, pues realicé un máster y ahora desde el año 2018 pues estoy inmerso en un proyecto de doctorado al cual también quiero dar fin, ¿no?, durante este año 2023. Así que bueno, estamos un poco intentando entender cuál es la dinámica de toda esta cordillera que veis aquí atrás, que es la cordillera Darwin, el tercer campo de hielo más grande de América del Sur. Digamos que es casi el más austral previo a la Antártida, ¿no? También tenemos el campo de hielo Clouet, que es bastante más pequeño, aquel que visitamos en 2016 durante la expedición Incógnita Patagonia, y un poco pues intentando entender cuál es esa dinámica de los glaciares, cómo estos glaciares van retrocediendo y van dejando un poco las altitudes más costeras, ¿no?, el nivel del mar, y se están internando cada vez más en lo que es el corazón de la cordillera, ¿no? Y este retroceso pues lo que genera es que haya una serie de lagos que se van expandiendo y se van formando, y bueno, pues intentando entender todas estas dinámicas y procesos que creemos también son importantes para poder después mejorar el conocimiento que tenemos sobre estas dinámicas a escala global, ¿no? Sí, a escala global, porque puede ser que al deshacerse los glaciares, pues inunden lugares y tal, y hay que saber un poco ese proceso, ¿no? Sí, eso es. En este caso, digamos que el riesgo de inundación es nulo, porque no hay comunidades que habiten aguas abajo de estos glaciares, ya que estos glaciares básicamente drenan al agua, ¿no?, a los fiordos. Pero entender esos mecanismos, esos procesos, es importante para después conocer pues lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Andes de Perú, o en el Himalaya, o en otras cordilleras donde verdaderamente pues estos procesos sí son activos, o incluso en los Alpes, o trayéndolo a Pirineos, pues relacionado más con la vulnerabilidad que tiene la alta montaña, ¿no? Porque al final estamos hablando de glaciares de montaña, glaciares que contribuyen al aumento del nivel del mar, que son un recurso hídrico, y bueno, pues es un poco entender todos esos procesos y ponerlos en contexto a partir de lugares que todavía
En términos científicos, pues no tienen muchas investigaciones, ¿no? Toda la investigación que se ha realizado a día de hoy siempre se ha realizado en las zonas costeras, en los frentes glaciares, y nosotros con este proyecto hemos querido ir un poco más allá, ¿no? Por eso el Into the Ice no es solamente adentrarnos al hielo, también ir a conocer lo que nos cuenta el hielo, ¿no? En este caso la nieve y el hielo, porque la nieve también es una parte fundamental para que los glaciares puedan nutrirse de ella y eso se desarrolle en hielo y por tanto pues haya una dinámica, ¿no? So we came here to climb and do science, but this is what we do most of the time. Hang out in the forest. Here we are, mami. Equipo Torito, aquí el equipo Salami, ¿me copiáis? ¡Cumple! Es ciencia, pero también es aventura, ¿no? Porque estés en tierras bastante desconocidas, en donde pega mucho el viento, una vida totalmente salvaje, como puede ser la de Tierra de Fuego, en la que combinéis el tema marino con navegar a vela, en este caso en el velero Cotic. Luego sé también que has estado navegando en kayak, también navegáis en kayak para acercaros a algunos hielos. Está el montañismo de Bay. O sea que quiero decir que también el componente de aventura y de riesgo es alto. Sí, y yo creo que el concepto que nos gusta utilizar es la exploración, pero no es la exploración como tal, sino la exploración alpinística o geográfica, pero también la exploración científica, en el sentido de el compromiso que tenemos que adquirir en este tipo de expediciones pues es bastante alto, pero también es algo que nos gusta asumir y sabemos a lo que estamos, no jugando, pero en lo que estamos haciendo, ¿no? Desde la parte de expedición o exploración científica, pues es ir un poco a ver esos huecos, esos vacíos que hay y a ver qué podemos realizar o qué podemos aportar para después, pues una expedición científica pura o una campaña científica pueda decir, vale, este sitio es de interés y vamos a ir a ello, ¿no? Y desde la parte alpinística, pues yo creo que también es un poco ese sentido, ¿no? Sí, porque sí, científico, glaciólogo, geógrafo, pero eso te ha llevado a muchas cordilleras. Has estado en el Himalaya, has estado en los Alpes, en los Pirineos es un lugar común para vosotros también, entre otras cordilleras, y también, por ejemplo, como guía de montaña, porque Bay también es guía de montaña, sí que has estado en la parte norte, en el Ártico. Bueno, pues puede ser Alaska, Svalbard, ambos habéis estado en las islas Svalbard también, en el norte de Europa, bueno, ya en el Ártico, pero, por ejemplo, la experiencia en Alaska también tiene que ser muy llamativa. Sí, aparte, bueno, hay cosas relativamente similares entre esta parte de Patagonia o Tierra del Fuego y Alaska, en el sentido de que también es una geografía muy intrincada, también con fiordos, campos de hielo, glaciares similares. Tal vez la única diferencia es que el viento es algo más suave, entre comillas, en Alaska, pero también es hiperhúmedo y son montañas relativamente similares, ¿no? Y en este caso colaboro como docente, como profesor en glaciología y también como guía de montaña en esta travesía que realizamos con alumnos y profesores científicos y cruzamos un campo de hielo de más de 5.000 kilómetros cuadrados, lo atravesamos durante casi 2 meses esquiando y trabajando en diferentes campamentos y haciendo diferentes mediciones en este campo de hielo, ¿no? Midiendo el balance de masa, midiendo los espesores, midiendo las características de la nieve, la geomorfología, etcétera. Y también, bueno, hay muchas cuestiones de seguridad que hay que trabajar en ellas, ¿no? Porque hay grietas, hay desprendimientos, hay complicaciones en los accesos. Entonces, bueno, pues yo ahí, de alguna manera, sí que, pues bueno, es un programa que me hace también, bueno, he aprendido mucho y me ha hecho, pues bueno, crecer mucho porque saca, ¿no? Un poco esas dos vertientes mías, tanto la científica como en este caso con la de guía de montaña, ¿no? ¿Y qué os enseña estas latitudes tan extremas del mundo? ¿Qué os enseñan las Svalbard, el Ártico, Alaska, el Himalaya? Estamos hablando de Tierra de Fuego. Bueno, no sé, yo... Digo, como personas también. Yo creo que al final es la experiencia que vas adquiriendo, en mi caso sobre todo enfocado al estudio de los glaciares, y te empiezas a curtir en los tipos de expediciones que se realizan en estos lugares, que seguramente son casi lo opuesto a las grandes expediciones que siempre hemos conocido de las grandes altitudes, ¿no? Pues otro tipo de expediciones con un carácter más científico donde
más allá de un objetivo específico o una cumbre específica, también hay otros objetivos paralelos, ¿no? Trabajo en equipo, si el trabajo en equipo creo que es fundamental, y de hecho esta expedición también lo ha mostrado, por ejemplo, con la ascensión del Monte Roncagli y todas las actividades que hemos realizado. Sí, y me quedaría un poco en toda esa experiencia que vas ganando y seguramente mejor científico no serás, pero mejor persona puede ser que sí, o por lo menos esa experiencia te queda para ti, ¿no? Y en tu caso, Ibai, Pues yo creo que la parte del trabajo en equipo también totalmente de acuerdo, porque al final es casi lo que más te llevas en realidad, lo que haces, cómo lo haces, porque yo creo que también es muy importante el estilo, ¿no? De cómo te planteas el trabajo científico, cómo te planteas ascender a las montañas, entonces el ser, no sé, el estilo, ¿no? De hacer más con menos, por ejemplo, o el estilo alpino, el estilo ligero, en este caso yo creo que te hace aprender mucho, tanto personalmente y sobre todo con el resto del equipo, ¿no? Porque esto es casi un juego ahí, ¿no? Cómo hacemos el puzzle de que un equipo de 5 personas se coordine para hacer ciencia, para hacer una cumbre en una ventana de 18 horas, con todo un planning muy complejo, en un sitio donde no has estado, donde hay poca información, entonces pues es un reto muy importante, y yo creo que lo que más te llevas es que al final solo no lo puedes hacer, o sea, necesitas todo este equipo de gente increíble, ¿no? Y luego a nivel personal, estos sitios, pues no sé, yo creo que al final responden, en mi caso, a una llamada que he tenido desde pequeño, no sé muy bien por qué, con estos lugares o bien de altas altitudes o lugares altos, no sé si es porque hay menos gente, no sé si es porque o no hay nadie o no sé si es porque iba a decir que no hay nada, pero a la vez está todo, ¿no? En ese sentido, es como que hay algo ahí, ¿no? Que yo creo que mucha gente que hace montaña pues de alguna manera persigue esto sin que se sepa muy bien por qué, pero al final pues es una llamada que genera también mucha energía, ¿no? en lo que haces. Yo creo que, no sé, los dos en ese sentido pues siempre estamos fascinados, ¿no? por todo lo que te aportan las montañas o los glaciares o las altas altitudes, ¿no? Bien como científico, porque llegas a casi como intimar con ellas, ¿no? Al conocer bien mejor los glaciares, o este año ha retrocedido tanto y lo vas viendo y es como casi una relación un poco íntima, o más la parte, ¿no? del reto de alpinístico, pues que también es una cosa más interna, ¿no? De cómo me planteo esto, hasta qué punto voy, me doy la vuelta, todo esto pues es muy interesante. Sí. muy interesante también algunas de las imágenes que estamos insertando y que estamos viendo en este reportaje, que son de Andrew Opila, que le conociste en Alaska, un gran fotógrafo y documentalista. Y bueno, y luego pues Johnny Noriza, que también ha subido y ha ascendido esas 2 cumbres vírgenes a la cordillera Darwin, más otra que hicisteis en esta última expedición que se llama Into the Ice. Por cierto, que el documental también se llama Into the Ice, expedición al fin del mundo. Eso. Como dices, Andrew Opila ha sido un poco el artífice de muchas de las fotografías que estáis viendo y también de gran parte de la película, pero bueno, también hemos grabado y sacado fotos los que hemos podido y como hemos podido, con drones, estampando algún que otro dron. Y luego no nos podemos olvidar eso de Johnny Noriza, que ha sido una parte fundamental en la parte sobre todo alpinística, y también de Jon Artano, que es un poco la quinta pata de este equipo, escritor y periodista, un poco el cronista, ¿no? Como antes se hacían expediciones con cronistas, pues es así un poco el cronista moderno que nos iba haciendo casi directos para la ETV a bordo del Cotic, y también luego pues varios escritos que han salido en prensa y que también creo que quedará reflejado en uno de los capítulos de su nuevo libro que está a punto de salir del horno, ¿no? Sí, que está investigando, Jon Artano, pues está investigando la huella que ha dejado los vascos por toda la cordillera andina, y bueno, ya ha viajado con vosotros pues ahí al final, ¿no? A Tierra del Fuego, a la Patagonia. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Izaguirre, Ibai Rico, que vaya todo bien, y gracias por invitarnos a vuestra oficina aquí en la Facultad de Letras de Vitoria-Gasteiz. Que vaya todo bien. Gracias.